¿Quieres aprender a desarrollar un módulo de autentificación con Angular y Firebase de forma sencilla? En este video te guiaré paso a paso. Bienvenido a AlexDev. Para poder utilizar Angular, en primer lugar vamos a crear un nuevo proyecto. Para eso ejecutamos el siguiente comando, ng-new, seguido del nombre del proyecto. En este caso lo voy a llamar Login Firebase. Le damos Enter. Aquí le colocamos que sí. Elegimos el tipo de estilo que vamos a utilizar, en este caso CSS. Y esperamos a que este proceso se complete. Aquí podemos observar que nuestro proyecto se ha creado, aquí están todas las carpetas, y para ver si funciona correctamente vamos a levantarlo. Para eso nos vamos a nuestra terminal y ejecutamos el siguiente comando, ng-s. Aquí le damos que no y esperamos un momento. Ok, aquí podemos ver que se ejecuta sin ningún problema. Y aquí nos da la dirección en donde podemos visualizar a través del navegador nuestro proyecto. Para eso nos vamos a nuestro navegador de confianza, vamos al buscador y ingresamos la dirección que nos había dado. Podemos ver que se ha creado correctamente, no hay ningún problema. ¿Ok? Regresamos a nuestro editor de código, abrimos la carpeta SRS y nos vamos a dirigir a app component HTML. Aquí nos podemos encontrar todo el código que representa a la página anterior que habíamos visto. Si lo eliminamos, en este caso sí o sí debemos eliminarlos porque no nos interesa este código. Lo eliminamos, le damos a actualizar y si regresamos ya no podemos observar nada porque no hay nada. Posterior a esto vamos a crear un nuevo componente. Para eso abrimos una nueva terminal. Ejecutamos el siguiente comando, ng-generate component y el nombre del componente. En este caso lo voy a llamar login. Esperamos un momento, vemos que se crea perfectamente. Aquí está el componente. Y para poder utilizar este componente vamos a asignarle una ruta. En este caso nos dirigimos a app routing, abrimos llaves, ponemos component y hacemos referencia al componente, en este caso login component. Y le vamos a asignar un path. En este caso lo voy a llamar login. Vamos a actualizar. Si regresamos y aquí le colocamos login, le damos enter, podemos ver que el componente trabaja perfectamente. Ok, antes de continuar, voy a instalar Bootstrap. Para los que no sepan qué es Bootstrap, es un, es un framework de CSS. Para poder instalarlo, debemos ejecutar el siguiente comando, npm install bootstrap. Le damos enter, esperamos a que se instale. Una vez hayamos instalado Bootstrap, nos vamos a dirigir al archivo AngularJSON y aquí debemos añadir dos líneas de código para que Bootstrap funcione en nuestro proyecto. Una vez añadidas las dos líneas de código en el archivo AngularJSON, vamos a abrir la terminal nuevamente y vamos a bajar y subir el proyecto para que se vuelva a compilar el archivo AngularJSON y no haya ningún problema al poder usar la librería de Bootstrap. Ok, subimos nuevamente el proyecto. Vemos que todo se compila correctamente, no hay ningún problema. Vamos a nuestro navegador y si buscamos Bootstrap, abrimos Bootstrap, aquí podemos encontrar toda la documentación de todos los componentes que podemos utilizar en nuestro proyecto. Si nos vamos a la parte de botones, en este caso voy a elegir botones, copio esto y lo agrego al proyecto de Angular, debería mostrarme un botón similar a este, a Primary. Me voy a mi login component, lo agrego, guardo y regreso acá. Me voy al login. Podemos ver que funciona correctamente. Para no profundizar tanto el desarrollo de la parte visual de la aplicación, yo ya lo tengo codificado acá. ¿Qué nos muestra este código? Pues prácticamente nos muestra la parte visual de la aplicación. Si lo actualizamos y nos vamos a nuestro navegador, aquí nos encontramos con una interfaz sencilla de un login, así también como dos botones de ingresar, registrar, en registrar. Si lo clicamos nos aparece un modal en donde podemos registrarnos o registrar un nuevo usuario. ¿Ok? Debemos hacer unas configuraciones en Firebase
debemos crear un nuevo proyecto. En este caso, vamos acá, nos dirigimos a la consola. Si tiene en español, debe decir ir a consola. En este caso lo tengo en inglés, dice Go to Console. Creamos un nuevo proyecto, lo voy a poner Firebase Out. Le doy continuar. Le doy continuar y crear proyecto. Esperamos a que el proyecto se cree. Se nos abrirá esta página en donde podemos gestionar nuestra base de datos. Nos vamos a autentificación. Aquí en esta parte le damos comenzar. Y posterior a esto debemos agregar un método de autentificación. Como podemos observar, hay varios métodos que podemos agregar. Hay el correo, Google, Facebook, etcétera. En este caso, vamos a agregar un correo electrónico y contraseña. Le damos en habilitar y colocamos guardar. Ya se ha agregado el método. Para poder hacer uso de Firebase en nuestro proyecto, debemos autentificarnos en primer lugar. Para poder hacer esto, ingresamos la siguiente línea de comandos. Si ustedes ya están autentificados en Firebase, les saldrá que ya están autentificados. De caso contrario, se les abrirá una nueva pestaña en el navegador, el cual ustedes deberán elegir la cuenta con la que ustedes crearon el proyecto en Firebase y podrán autentificarse. Una vez autentificados, deben ingresar la siguiente línea de comandos. ng-add angular file, le dan enter y se procederá con la instalación de los paquetes de Firebase. Una vez instalado los paquetes, vamos a elegir las siguientes opciones, la de autentificación y la de File Store. Y le damos Enter. En esta parte nos dice cuál cuenta queremos usar. Si tienen varias, les aparecerá varias. Obviamente elijan la cuenta con la que crearon el proyecto en Firebase. Eso me sale que yo ya estoy utilizando esta cuenta para este proyecto. Entonces, si nos vamos a Package.json y nos ubicamos en las dependencias, podemos verificar que efectivamente se ha instalado Angular Fire, que hace referencia a Firebase. Una vez realizado esto, vamos a colocar la siguiente línea de comandos, ng generate environment. Ejecutado la línea de comandos, se nos va a crear una carpeta llamada environments con dos archivos en el interior. En estos archivos nosotros vamos a colocar nuestras credenciales para poder usar Firebase. ¿Cómo obtenemos las credenciales? Nos vamos a dirigir a Firebase nuevamente en el navegador y nos ubicamos en la parte de usuarios y permisos. Nos vamos a la parte de general y aquí creamos una nueva app para nuestro proyecto. En este caso vamos a elegir este icono de acá y le ponemos a login app. Login app. Ponemos registrar. Esperamos un momento. Como podemos observar en la parte de aquí ya nos entrega Firebase nuestras credenciales. Vamos a copiar esta parte de aquí, Firebase config, y nos vamos a ubicar en la carpeta environments. Dentro de las llaves pegamos y modificamos lo siguiente. Le damos dos puntos, eliminamos esto y ponemos production pro. Copiamos y colocamos en la otra carpeta lo mismo. Guardamos y nos vamos a dirigir a nuestro app-module.ts. Importamos las siguientes librerías, en este caso Angular File Module, e importamos Environment. En la parte de imports colocamos lo siguiente. Esta línea de código va a inicializar nuestra aplicación utilizando nuestras credenciales. Guardamos los cambios y ahora ya podemos utilizar los métodos de autentificación en nuestro proyecto. Para eso, nos vamos a la terminal nuevamente y creamos un servicio. ¿Cómo lo creamos? ng generate service y voy a llamarla out. Esperamos que se crea correctamente. Aquí tenemos los servicios y podemos ver que todo está perfecto. Antes de eso vamos a dirigirnos a app-module.ts y vamos a importar dos módulos que van a ser importantes, las cuales son Angular Fire Out Module y Angular Fire Store Module. Asimismo lo colocamos en los import para poder utilizarlo en todo nuestro proyecto. Nos dirigimos a nuestro servicio, que lo llamamos out, y vamos a inyectar
nuestro servicio que sería file store Angular file out, perdón. Angular file out. ¿Ok? Con esto nosotros podemos utilizar todos los módulos, todos los métodos de autentificación que nos ofrece, en este caso, Firebase. Ok, aquí es todo. Vamos a crear el primer método que va a ser register. Este método va a recibir como parámetros un email y un password que van a ser de tipo string, ambos string, y van a retornar this.out.create user with email and password. ¿Qué nos pide este método? Nos pide dos parámetros, que en este caso es el email y el password. Asignamos los métodos, que es email, y en este caso pass. Y listo, guardamos aquí a nuestro login component, y aquí vamos a definir el constructor, y vamos a inyectar nuestro servicio que acabamos de crear. Entonces ponemos private out service, y esto va a ser igual a out service, ¿ok? El servicio está inyectado. Creamos un método register. Este método va a ejecutarse cuando nosotros demos clic en el método guardar cambios del modal registro. Abrimos llaves y llamamos a nuestro método .register, y en este caso nos pide dos valores, que es el email y el pass. Aquí vamos a definir un user que va a ser igual a user a email, lo asignamos como vacío, y el pass igual lo asignamos como vacío. Ok, aquí ya podemos acceder a esta variable. Como accedemos, user.email y como this.user.pass. Guardamos. Si recordamos, nosotros ya habíamos implementado la interfaz de nuestro proyecto. Y nos vamos a registrar, se nos da un modelo. Para que funcione nuestro método, la lógica sería la siguiente. En este input y en este input tendríamos que ingresar nuestros datos, y al momento de registrarse, este método debería, de alguna u otra forma, obtener los valores que hay dentro del input del correo y dentro del input de la contraseña. ¿Cómo hacemos esto? Para poder hacer esto voy a utilizar un módulo de Angular que viene integrado, que se llama Force Module. Force Module nos permite manejar de una manera más sencilla los formularios dentro de Angular. Para poder utilizar este módulo es tan sencillo como dirigirnos a nuestra carpeta de appmodule.ts y importar Force Module. Yo ya lo tengo importado, entonces lo importamos y, y ya podemos utilizar. Cerramos appmodules y nos dirigimos a nuestro HTML. Nos vamos a la parte de registrarse, que sería acá, modal register. ¿Ok? Para poder decirle a este formulario que estamos utilizando form module, tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos form register, en este caso, register, y ponemos ngForm. ngForm. Una vez colocado esto, nos vamos al input de correo electrónico y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar un ID, lo vamos a llamar email, y esto va a ser igual a ngModel. Ok, nos va a dar error, no se preocupen. Damos un enter y aquí colocamos corchetes, ponemos ngModel, y aquí debemos colocar dentro de las comillas al valor que va a hacer referencia a este input. En este caso va a ser user.email. Bajamos, buscamos la contraseña y hacemos lo mismo. Para poder visualizar lo que está pasando con el objeto user, voy a colocar esta etiqueta, la cual me va a permitir observar los datos que hay dentro de user. Si nos vamos al navegador, me está dando un error. Ok, veamos qué error puede ser. Nos vamos a la consola, consola. Intentamos acceder al login. Y me dice, ok, debe haber una coma por ahí que no corresponde. Aquí está. Ok, guardamos. Volvemos a acceder al login. Y ya me carga perfectamente. Vamos a nuestro modal registrar y si colocamos aquí algo, podemos ver que se va modificando en tiempo real los valores que voy colocando en mi input. Ok, con esto, al momento de nosotros colocar registrarse,
va a tomar los valores reales que hay dentro de ese formulario o que hay dentro de objeto en este caso. Regresamos al código y para darle funcionalidad vamos a ubicarnos en el botón de registrarse y vamos a colocar clic. Esto desencadena una acción, un listener. Al momento de nosotros hacer clic en el botón, vas a ejecutar lo siguiente. En este caso vas a ejecutar el método register. ¿Ok? Antes de que se ejecute el método, vamos a poner den como es una promesa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando... Aquí, ¿qué vas a hacer si todo pasa correctamente? O sea, si se registra y no hay ningún inconveniente. Lo que me vas a colocar es console.log y me vas a colocar en la consola usuario registrado. Guardamos y ahora ya podemos ver si esto funciona o no. Estamos en este caso Juan y colocamos 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, ¿no? Ponemos registrarse y nos coloca usuario registrado. Ok, se supone que está funcionando. Ahora, ¿cómo verificamos si el usuario está dentro de la base de datos? En este caso, Firebase. Nos vamos nuevamente a Firebase, nos vamos a la parte de autentificación y aquí está. Podemos observar que el correo electrónico con el que nos habíamos registrado está en la lista de usuarios de esta base de datos. Pero como pueden observar, en el registro nos pide más datos, nombre, teléfono. ¿Cómo hacemos eso? En sí, aquí en la parte de autentificación, nosotros solo podemos obtener los usuarios, el usuario y la contraseña, en este caso. Sin embargo, para poder guardar los demás datos, en este caso el nombre, el teléfono y otros más que ustedes quieran añadir, nos vamos a dirigir a Firebase Firestore Data y vamos a crear una nueva base de datos. De tal manera que cuando nosotros creemos un usuario, se cree una colección, la cual va a contener todos los datos adicionales a, al usuario en sí, en este caso nombre, teléfono y otros datos. Entonces, colocamos crear base de datos, damos siguiente, le damos crear. Esperamos hasta que la base de datos se cree. Ingresamos nuevamente a nuestro editor de código y en la terminal vamos a ejecutar lo siguiente, ngGenerate Interface Model User. Si nos ubicamos en el archivo user.ts, vamos a observar una sintaxis sencilla que define una interfaz. Aquí vamos a definir todos los datos que nosotros deseamos que tenga, en este caso user. Colocamos, en este caso van a ser los siguientes, UID, nombre, email, teléfono y password. Voy a agregar el signo de pregunta para decirle que estos datos no son obligatorios. Regresamos a nuestro out service y vamos a crear o definir una variable que se va a llamar direction. La vamos a decir que es de tipo Angular Firestore Collection y vamos a decir que sea de tipo user, de la interfaz que acabamos de crear. Ok, le decimos que esto puede ser indefinido o nulo y vamos a inyectar un nuevo servicio al cual vamos a llamar private database y esto va a ser de tipo Angular Firestore. Ok, está acá. Inicializamos nuestra variable direction y vamos a decirle que sea igual a this.database.collection y esto va a ser igual a de tipo user y lo vas a nombrar como users. Ok, nos ubicamos en nuestro método register y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir que luego de que se haya creado el usuario, vamos a decirle que haga lo siguiente. Vamos a crear una constante, esto vamos a llamarlo actual user, va a ser el usuario actual. Vamos a obtener los datos del usuario actual, lo cual accedemos así punto user y accedemos a los datos actual del usuario registrado ya en Firebase. Ok, ponemos const. Ahora vamos a crear una variable que vamos a llamar new user, la cual vamos a mandar a la base de datos. En este caso va a ser de tipo user y la vamos a igualar y vamos a definir los valores. Ok, el UID va a ser igual a actual user.uid. Ponemos coma, el email
va a ser actualuser.email. Y por último, el teléfono va a ser Ok, aquí vamos a modificar el parámetro del método. Vamos a eliminar esto. Como ya creamos una interfaz de tipo user, pues vamos a decir que sea esto de tipo user. Asimismo, aquí también cambiamos, va a ser user.email y user.password. User.password, ok, me dice que puede ser indefinido, entonces le pongo esto para que diga, ok, no hay problema. Ok, le decimos phone y este user va a ser punto phone. Y el último, que es el nombre, va a ser igual a user.name. Ok, aquí me dice que puede ser igual indefinido, le ponemos esto y ya está. Entonces vamos a retornar lo siguiente, vamos a decir que this.direction. Me vas a crear un nuevo documento, en este caso con el identificador UID y le mandamos los datos. En este caso a través del método set colocamos nuestra constante que es new user. Ok, aquí ya está todo. Nos ubicamos en nuestro login component y podemos ver que nos da error porque habíamos modificado en nuestro servicio el método register. Entonces aquí también vamos a modificar. Vamos a decir que esta variable sea de tipo user, la vamos a igualar y ponemos lo siguiente, el email. No le importamos, nos importamos. Aquí va a ser password. Y falta el teléfono, igual va a ser vacío y el nombre. Y va a ser igual vacío, ¿ok? Ok, aquí está. Aquí me sale error porque recuerden, solo está recibiendo un argumento en este caso y vamos a mandar este user. Todo está bien. En el login component igual tenemos que modificar. En este caso era password y vamos a añadir también en los inputs. Nos ubicamos en el input nombre. Ok, vamos a probar si lo que acabamos de implementar funciona correctamente. Vamos a registrar. Primero observemos que la modificación de los inputs son correspondientes a lo que colocamos. Y en este caso sí. Ok, entonces vamos a registrarnos. Voy a poner ejemplo @gmail.com, nombre voy a ponerle Pepe, teléfono y contraseña. Pongo registrarse. Ok, podemos observar que nos sale un error que dice que no tengo los suficientes permisos para modificar la base de datos. Ok, sé lo que está pasando. Nos vamos a Firebase y nos ubicamos en la base de datos, en Firestore Database. Nos vamos a reglas y debemos modificar esta parte de aquí. En vez de false debemos ponerle true y ponemos publicar. En este caso ponemos publicar. Una vez modificadas las reglas, regresamos y vamos a probar si esto funciona. Vamos a cambiar el correo por si acaso. Vamos a ejemplo 2, ponemos registrar y esperamos. Usuario registrado. Vemos que todo funciona correctamente. ¿Qué debería pasar en la base de datos? En la base de datos debió habernos creado una nueva colección llamado users con un documento con los siguientes datos. Entonces vamos a Firebase, nos vamos en datos y, ojo, miren, ya tenemos aquí los datos creados, la colección, el documento y tenemos los campos de email, name, phone, UID, todos estos correspondientes a los que habíamos colocado en este formulario. Para desarrollar la lógica de nuestro inicio de sesión, vamos a ubicarnos en nuestro servicio y vamos a definir un nuevo método llamado SyncInc. Este método va a recibir el email, que va a ser de tipo string, y el password, que va a ser de tipo string. Este va a retornar lo siguiente, this.out.sync with email and password. Este es un método de Firebase que recibe como parámetros el email y el password. Le pasamos el email y le pasamos el password. Guardamos y nos vamos a nuestro login component. Bajamos a la parte de abajo y definimos un nuevo método que le vamos a llamar login. Llamamos a nuestro servicio y llamamos al método que acabamos de crear en el servicio. En la parte de acá arriba voy a definir una variable que la voy a llamar user credentials
Y esto va a ser igual a email y password. Y le paso, en este caso, user.credentials.email, coma, user.credentials.password. Guardo y me voy a mi login component.html. Me ubico en el formulario de login y en este caso le voy a dar que es igual a ngPort y modifico mis inputs de la siguiente manera. Luego de modificar mis inputs, me ubico en mi botón, que en este caso se llama ingresar, y le voy a colocar lo siguiente, clic. Y una vez hecho clic, me llama el método login. Guardo, me ubico nuevamente en mi login component S, y antes de esto voy a crear un nuevo componente que se va a llamar user home. Este componente, el usuario va a acceder una vez esté logueado. Lo creo, se me crea correctamente y lo voy a añadir una ruta. Esta parte de acá, añado una nueva ruta, component, user home, y le añado un path. En este caso lo voy a llamar user home. Guardo y me dirijo nuevamente a mi login component. Y en este caso, para manejar las rutas, voy a inyectar un nuevo servicio que se llama router. Me ubico en la parte de abajo y le coloco que luego de que se haya iniciado sesión correctamente, me vas a imprimir en la consola lo siguiente. Console.log has iniciado sesión. Y que me redirija a la ruta user home. Guardo y me voy a mi navegador para probar si el método que implementamos funciona correctamente. Iniciamos sesión con un usuario que tengamos registrado en la base de datos. Colocamos su contraseña y colocamos ingresar. En este caso vemos que funciona todo correctamente, me dice has iniciado sesión y me redirige a la ruta user home. Ahora vamos a implementar el método forgetPassword. Para eso nos ubicamos nuevamente en nuestro servicio y vamos a definir un nuevo método. En este caso lo voy a llamar forgetPass. Este va a recibir como parámetros del email y nos va a retornar return this.out send.send password reset email. En el parámetro me va a recibir el email y aquí le digo que sea de tipo string. Guardo, me voy a mi login component y aquí defino un método que lo voy a llamar forget. Llamo a mi servicio, accedo al método que acabé de crear. En esta parte de acá voy a crear una variable que se va a llamar email send. Esto va a ser igual a vacío y le voy a pasar el email send. Me voy a mi login component HTML, me ubico en mi modal de forget password, me ubico en mi formulario, veo que sea igual a ngForm y en la parte del input agrego lo siguiente. Una vez modificado mi input, busco el botón que dice enviar correo y le voy a añadir el evento click. Click y cuando se haga clic me llame a mi método forget. Guardo, me voy nuevamente a mi login component y le voy a decir luego de que me envíes el email, me vas a colocar en la consola lo siguiente. Nos vamos a dirigir a nuestro navegador para ver si el método implementado funciona correctamente. Nos vamos a la ruta login y en este caso, ¿cómo funciona este método que acabamos de implementar? Firebase, si el correo en este caso que colocamos está registrado, es decir, que si existe, nos va a enviar un vínculo en el cual nosotros podemos resetear nuestra contraseña. Para esto voy a registrarme nuevamente con un correo que sí exista. Le voy a poner Alex, pongo un número de teléfono random y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le doy registrarse
Espero un momento, el usuario se ha registrado correctamente, copio el correo y coloco olvidar contraseña, coloco el correo y le pongo enviar. Que el vínculo ha sido enviado, así que vamos a ver en el inbox del correo si me ha llegado el vínculo o no. En este caso podemos ver que efectivamente me ha llegado el vínculo, le doy clic y aquí puedo resetear mi contraseña. En este caso le voy a poner del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos save y me dice que se ha cambiado correctamente. Me ubico nuevamente en la aplicación y voy a verificar si la contraseña se ha cambiado o no. En este caso era del 1 al 9. Vemos que sí sea del 1 al 9 y coloco ingresar. Y me dice que he iniciado sesión correctamente. Ahora vamos a definir nuestro método de cerrar sesión. Para eso me ubico en el servicio y voy a crear un método al cual lo voy a llamar logout. Este me va a retornar return this.out y Firebase ya tiene un método que nos permite cerrar sesión automáticamente. En este caso está acá. Guardo, me voy a mi user home, es donde el componente en donde el usuario al autentificarse va o se redirige. Me voy a mi component.ts, defino el constructor, inyecto mi servicio. Nos ubicamos en la parte de abajo y vamos a definir un método llamado logout. Este método vamos a llamar a nuestro servicio y vamos a acceder al método que definimos en nuestro servicio que se llamaba logout. Luego de que se ejecute el método, voy a decir que me imprima por consola lo siguiente. Luego de definir el método logout, me ubico en mi HTML, elimino esta parte de acá, coloco un botón de Bootstrap y añado el evento click. Y le digo que me ejecute el método logout. Guardamos. Regreso a mi user component y aquí también le voy a decir que me redirija al componente login o a la ruta login. Para eso, igual aquí voy a inyectar el servicio, lo voy a llamar route. Esto es de router. Lo que importe correctamente, llamo a route, this.route.navigate by URL y le digo que me redirija a login. Guardo y vamos a ver si funciona en el navegador. Voy a mi aplicación, vemos que el botón se ha implementado correctamente, le doy en cerrar sesión y en la consola me imprime que he cerrado sesión y me redirige a la ruta login. En este punto nos podemos encontrar con un problema. Si vamos a nuestra URI, una vez hayamos cerrado sesión, y intentamos acceder a la ruta user home, ¿qué pasa? Nos permite acceder. En una lógica de autentificación, esto no debería permitirse. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a irnos nuevamente al editor de código y vamos a ubicarnos en nuestro out user. Vamos a crear una variable, la cual vamos a llamar userActivate. Esta variable va a ser un observable y va a ser de tipo user o nulo. Y la vamos a igualar como nula. Nos ubicamos en el constructor y vamos a colocar lo siguiente. This.userActivate y la vamos a decir que es igual a this.out.outState. OutState nos permite verificar el estado de autentificación del usuario. OutState nos devuelve un observable. Para recorrerlo vamos a añadir lo siguiente. En use podemos obtener el valor del estado actual de autentificación del usuario. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Si en este caso use, si existe el usuario autentificado, me vas a colocar lo siguiente. De caso contrario, me vas a retornar un nulo. Return of null. Antes de colocar código en este if, vamos a añadir un método al cual vamos a llamar getUserById. Vamos a retornar return this.dirección, hacemos referencia a nuestra colección, .doc y colocamos el ID. Lo transformamos en un observable con snapshot chains y lo vamos a recorrer. Aquí vamos a obtener los datos que vienen en nuestra respuesta. ¿Cómo obtenemos esos datos? Voy a crear dos constantes. La primera se va a llamar UID y voy a obtener el dato del ID.
¿Cómo accedo a este dato? Coloco response.payload.id. En la parte de acá abajo voy a obtener los demás datos. ¿Cómo obtengo estos datos? Coloco const docu y coloco response.payload.data y le digo que esto sea como user. Y vamos a retornar en un objeto estas dos constantes. Coloco return, abro llaves, coloco UID y el docu. Nos dirigimos nuevamente a nuestro if y vamos a retornar lo siguiente. Colocamos return this.getUserById y le paso mi ID, use.uid. En resumen, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de crear una variable, que es un observable, en la cual almacenamos los datos del usuario de este estar autentificado. ¿Cómo sabemos si este está autentificado? A través del método que nos ofrece Firebase, que es outState. Vamos a ubicarnos en la terminal y vamos a colocar el siguiente comando. ng-generate wards y lo voy a llamar login. ¿Qué hace este comando? Va a crear un guardián, el cual nos va a permitir proteger nuestra ruta user home. Le damos enter, esperamos un rato y vamos a elegir el primero, can activate. Le damos enter y podemos observar que en la parte de acá se ha creado. Nos ubicamos en el TS y tenemos este archivo. ¿Cómo funciona un guardián en Angular? Su funcionalidad es sencilla. En este caso, can activate funciona de la siguiente manera. Si me retorna verdadero, me va a permitir acceder a una ruta. De caso contrario, si me retorna false, no me va a permitir acceder a esa ruta. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica que vamos a manejar para proteger la ruta user home? En el out service nosotros definimos user active, con el cual vamos a jugar y vamos a decir, si existe el usuario, me vas a permitir acceder a la ruta user home. De caso contrario, me la vas a denegar y me vas a redirigir a lobby. Para esto, vamos a declarar lo siguiente. Vamos a inyectar el servicio, lo vamos a llamar out service. Le decimos que igual, colocamos inject y llamamos a nuestro servicio out service. Y para manejar nuestra ruta vamos a definir una variable que vamos a llamar const, vamos a llamarle router y esto va a ser igual a inject y router return out service.userActivate. Como userActivate nos devuelve un observable, lo vamos a recorrer de la siguiente manera. .pip, vamos a obtener el primer valor del observable, importamos take y lo vamos a recorrer mediante map. Importamos map, aquí nos falta la coma, esto lo vamos a guardar en response y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a retornar return, si existe la respuesta, vamos a retornar un true y de caso contrario vamos a retornar un false. Guardamos y para redirigir a la ruta login, en caso de que sea false, vamos a añadir un tab. Este tab va a hacer referencia al resultado, en este caso verdadero o falso, que obtuvimos dentro de map. Entonces le vamos a colocar permiso y vamos a colocar lo siguiente. Si permiso, es decir, si permiso es falso, me vas a redirigir a la ruta login. Guardamos y para poder utilizar este guardián que acabamos de crear, nos vamos a redirigir a nuestro app routing y en esta parte de acá, de nuestro user home, vamos a añadir un can activate. Este can activate va a ser igual a login ward. Vamos a ver si esto funciona. Nos ubicamos en el navegador y vamos a intentar acceder mediante la URL a user home. Intentamos acceder y podemos observar que nuestro guardián está funcionando correctamente. Entonces, si no estoy logueado e intento acceder a user home, este no me permite acceder. Voy a intentar acceder con una cuenta, a ver si funciona. Y vemos que una vez iniciado sesión, ahora sí me permite acceder a la ruta user home. Por último, vamos a verificar si los usuarios obtenidos en userActive sean correspondientes a los datos del usuario autentificado. Para eso nos ubicamos en la parte inferior de nuestro archivo servicio y vamos a definir un método que la vamos a llamar getActualUser.
Este nos va a retornar el, el usuario, que se llama this.userActivate. Nos dirigimos a nuestro user home y en el constructor vamos a obtener los datos de ese observable. ¿Cómo lo obtenemos? This.outService. El método que acabamos de crear, getActualUser, nos suscribimos, subscribe, y lo vamos a decir que sea data y vamos a realizar lo siguiente. En la parte superior vamos a declarar una variable de tipo user o null, y la vamos a igualar como null. Importamos y le decimos que this.user va a ser igual a data. Nos ubicamos en nuestro user home y vamos a añadir una etiqueta spam y le vamos a decir que solo se muestre si existe algo en user. Y vamos a colocar hola y accedemos al nombre user.name. Guardamos y nos vamos a dirigir a nuestro navegador a ver si funciona correctamente. Como podemos observar, me dice hola Pepe y en esencia sí hace referencia al usuario con el que me había autentificado. Vamos a cerrar sesión para probar con otro usuario. Me voy a logar con este usuario, voy a ingresar y me dice hola Alex. Vemos que todo funciona correctamente. Antes de finalizar, voy a modificar en HTML lo siguiente. Voy a eliminar esta etiqueta para que no se muestre ese objeto y voy a añadir los siguientes estilos para que se centre mi formulario. Guardo, me voy al navegador, cierro sesión. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes dejarlo en los comentarios y nos vemos en la próxima.